que son sordas y que manejan la lengua de señas chilena. Está Macarena Nieto, ella es intérprete que hoy día nos va a acompañar con la interpretación de Vianey Sierra Alta, que es una de nuestras invitadas, y si es que hay alguna persona sorda, puede ver a Macarena. Y ustedes quizás ya saben que hay que pinear en su pantalla, a la parte derecha superior, pueden pinear a Macarena Nieto las personas que lo necesiten. Entonces vamos a esperar a que ingresen más participantes. Estamos esperando a uno de nuestros invitados que tuvo un pequeño problema técnico y empezamos. Les recuerdo que a las personas que tienen encendido el video está apagado. Para todos los que no son los invitados, para los participantes está apagado y tienen que deshabilitarlo para que queden en visión el intérprete y los invitados de hoy. No sé si está. Vamos a ver si llegó Pablo. Todavía no llega Pablo. Vamos a esperar unos minutos más a Pablo, que es uno de nuestros invitados de hoy a esta primera sesión del ciclo Construir Constituyente, y vamos a esperar un momento más a Pablo para empezar esta primera sesión. También Magdalena, que nos está ayudando desde Confluir, nos comenta que si quieren tener una mejor visión, pueden habilitar la vista del hablante, que también está al costado derecho superior en esta presentación de Zoom. Bueno, vamos a esperar un minuto más y empezamos. Bueno, por mientras, para los que no nos conocen, bueno, yo soy Mario Bustos, soy miembro de Confluir Chile, y Confluir Chile es una plataforma colaborativa que busca pensar y proponer políticas públicas basadas en evidencia y junto con la ciudadanía. Y en ese afán, hoy día estamos en un nuevo ciclo de actividades, las cuales pretenden responder ciertas preguntas y relevar ciertos tópicos relacionados a la Convención Constitucional y a la posible nueva Constitución. En ese sentido, vamos a tener una serie de conversatorios y actividades que pretenden cubrir actualmente lo que está pasando y lo que va a pasar con la nueva Constitución y los procesos previos a esta. A nombre de Confluir, le damos la bienvenida a los participantes a esta primera sesión del ciclo Confluir Constituyente, y en este espacio vamos a intentar abordar estos temas relevantes de cara a este proceso. Entonces, la idea es que este espacio sea un espacio participativo, por lo que si ustedes tienen preguntas durante y al final de esta sesión, las pueden hacer, las pueden dejar anotadas en los mensajes, las pueden escribir en el chat y intentaremos recogerlas al final de la conversación. La idea es que vamos a dejar un tiempo decente, un tiempo importante para que respondan las preguntas nuestros invitados. Asimismo, les recordamos que tienen que mantener sus cámaras apagadas, micrófonos apagados, y pueden ocupar la visión, pinear a nuestra intérprete de lengua de señas chilena, que es Macarena Nieto, que nos acompaña hoy día, y a nuestros invitados que
lo voy a hacer dentro de unos segundos porque estamos dando el espacio todavía a Pablo, que tuvo problemas técnicos para poder conectarse, para que pueda hacerlo. Ya, Pablo no aparece, pero no se preocupen, está bien ella, así que la voy a presentar a ella primero. Pero antes les voy a hablar un poco de los conceptos que vamos a tratar hoy día, que a modo general son dos, son discapacidad y nueva constitución. La discapacidad, por dar una definición, recordemos que hay diferentes dimensiones de la discapacidad, pero según la Organización Mundial de la Salud es un término general que abarca deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones en la participación. Este concepto involucra una diversidad considerable de personas y puede ser abordado bajo diferentes dimensiones, como les decía. Esta es la dimensión de salud. Existen otras dimensiones legales, dimensiones sociales, etcétera. En Chile, si bien en discapacidad hemos avanzado desde una mirada de rehabilitación o de caridad hacia personas, esto ha ido hacia un enfoque inclusivo y un enfoque de derechos, pero aún es un desafío pendiente relevar la inclusión y asegurar los derechos de cada persona con discapacidad. Y uno pensará a veces que ahí apareció Pablo. Bienvenido Pablo, te presento de inmediato, muchas gracias por llegar. Saludamos todos a Pablo Marshall, lo presento de inmediato, pero como les contaba, en Chile, si bien hemos avanzado desde una mirada de rehabilitación y caridad hacia un enfoque inclusivo de derechos, todavía esto representa un desafío, ya que el aseguramiento de derechos y la inclusión real es un pendiente, por lo menos en nuestro país. Y aunque se piense que esta población es una minoría, según el Estudio Nacional de Discapacidad del año 2015, cerca de un 20% de la población chilena tenía algún grado de discapacidad. Es decir, es una gran proporción de nuestra población. Considerando esta realidad, hoy queremos confluir en este diálogo que vamos a empezar ahora sobre discapacidad y nueva constitución. Y para eso tenemos, ahora sí los presento, y Pablo está justo ahí para la presentación, a dos invitados súper importantes que nos van a ayudar a entender un poco en qué va este proceso y en qué puede terminar. Entonces, presento primero a nuestra invitada. Ella es Vianey Sierralta Aracena. Ella es la primera abogada sorda titulada aquí en Chile. Es profesora y activista de la comunidad sorda y actualmente es candidata independiente a constituyente por el Distrito 3 en el norte del país. Ahí la acompaña Macarena Nieto, que es la intérprete en lengua de señas chilena, que va a estar acompañándonos. Muchas gracias, Macarena, y muchas gracias, Vianey, por acompañarnos hoy día. Le damos la bienvenida a ellas dos. Y por otro lado, nos acompaña el profesor Pablo Marshall Valderán, el profesor titular de la Universidad Austral de Chile. Es abogado y doctor de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Parte de su trabajo se ha ligado a temas de ciudadanía y derechos fundamentales, especialmente en grupos marginados dentro de la sociedad, entre ellos las personas con discapacidad. Agradecemos también a Pablo que haya aceptado la invitación de Confluir para esta primera sesión del ciclo Confluir Constituyente. Empecemos entonces, vamos a probar los micrófonos y en el caso de Vianey, Vianey, tú vas a ocupar tu micrófono, ¿cierto? ¿O vas a hablar Macarena? Ah, sí, tú, ya, ok. Y Pablo, nos escuchas y nos puedes hablar bien, ¿verdad? Creo que sí. ¿Me escuchan Sí. ustedes? Ah, excelente, sí. Excelente, sí, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Vianey igual y Macarena. Entonces, empezamos. Vamos a dividir como en tres partes esta conversación, pero la primera vamos a entrar de lleno al proceso constituyente como tal, a la parte previa de la convención. Y en esta primera parte queremos abordar la participación en el proceso constituyente. En este contexto existen dos dimensiones de participación, según nosotros en Confluir. Una sería la participación de personas con discapacidad en la convención constituyente como constituyente, y la otra es como ciudadanas, ciudadanos y población general que participará en el proceso o durante la convención. ¿Sí? En la primera dimensión, la posible presencia de personas con discapacidad en
en la convención se ha hecho parcialmente cubriendo con 5% de la población con discapacidad en listas de candidaturas de partidos políticos, que yo no sé si eso será suficiente para poder asegurar la participación de personas con discapacidad dentro de la convención. Y en este contexto, queríamos primero preguntarle a Vianey, ¿cómo ves el escenario actual que se está dando para la participación de personas con discapacidad dentro de la convención, que puedan ser elegidos y que puedan en el fondo participar como uno de los participantes dentro de esta convención? Vianey, cuéntanos, ¿qué crees tú? Hola Pablo, hola Mario. Eh, bueno, primero decirles muchas gracias por la invitación. Sí, siempre es un gusto poder estar en estos espacios que son como nuestra zona de confort, porque trabajamos todos los días en esto, en nuestro trabajo diario, cotidiano. En relación con el proceso constituyente, bueno, primeramente comentar respecto al 5%, ¿cierto?, de las listas solamente de los partidos políticos. La verdad es que la ley no nos favoreció en nada, en ningún sentido, porque quiero decir que somos una población mucho más grande, estamos hablando de 2.836.000 personas. El 16% de las personas en Chile mayor de 18 años son personas con discapacidad o personas sordas. Y de alguna forma deberíamos haber obtenido al menos una seguridad respecto de los escaños, porque la sola idea de aparecer en las papeletas no es ninguna garantía. No nos asegura que alguno de nosotros vayamos a lograr estar entre los 155 constituyentes. Toda vez porque ya partimos desempoderados, en el sentido de que estamos compitiendo con listas, estamos compitiendo con otras personas. Se habla de que son cerca de miles de constituyentes, ahora no sé la cifra exacta, pero se hablaba de 1.900 constituyentes que están en este proceso. Pero el 5% en la lista no nos va a garantizar la participación, va a depender mucho de que logremos convencer a la ciudadanía, y una ciudadanía que en su mayoría no son personas con discapacidad y que muchas veces desconocen nuestro quehacer, desconocen la visión de nosotros como sujetos de derechos. Normalmente, bueno, nos pasa a todos, estamos acostumbrados, vamos a los espacios y normalmente todavía prevalece este modelo de paternalismo, este modelo de presidencia, este modelo en donde incluso la cara de la gente te lo dice, o sea, yo soy sorda, y a veces andan con el ánimo de debate, así vamos a debatir entre constituyentes y tú dices soy sorda y tú pones, ay, o sea, es como, wow, como que automáticamente concluyen de que uno no tiene estas habilidades duras que se dice, este sentido de debate o de poder participar en igualdad de condiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el proceso? Y yo lo supe mucho porque nosotros, la comunidad de las personas con discapacidad, estuvimos en contacto desde la marcha de diciembre en el año 2019. Hasta ahora estuvimos trabajando, digamos, luchando en este proceso, y había muchos candidatos, muchas personas con discapacidad a las cuales los partidos políticos les habían prometido un cupo o una participación, y lamentablemente en último minuto, al último día, el día que había que inscribir las candidaturas, los bajaron a muchas personas. No me enteré de una o dos, estoy hablando de 10, 15 personas con discapacidad a quienes se les prometió, digamos, una participación que después digamos, no se consolidó. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque lamentablemente, en el caso de los partidos políticos, tú sabes que a nivel de cúpulas negocian los lugares, negocian los lugares en las listas, y lamentablemente se sacrificó a muchas mujeres, pero también a muchas personas con discapacidad, y se perdieron posibles candidatos muy buenos. Ahora, en mi caso personal, debo decir que fui muy afortunada porque después del estallido social
con una colega que, así como Pablo, una colega como Pablo, así que siempre estábamos dando estas charlas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y esta colega dijo, oye, tenemos un movimiento después del estallido, nosotros también queremos participar, y lo simpático es que la segunda región, muchos profesores y personas que trabajaban como intérpretes de lengua de señas se entusiasmaron con este movimiento y fue como un imán, así que todos empezamos a participar, y desde el principio como que este movimiento fue muy inclusivo porque habían profesoras, habían intérpretes, y de alguna forma pudimos empezar a participar plenamente. Así que cuando se forma la lista y dicen, Vianey, tú tienes que ser candidata, pero tú no vienes por el cupo de discapacidad, vienes como candidata, nada más. Y eso para mí fue súper impresionante, súper fuerte, porque ellos me decían que las mismas personas del movimiento lo habían propuesto. Y bueno, eso fue una fortuna, porque después, ¿te acuerdas que al principio la ley iba a obligar a este 5%, porque primero era 10%, y después lo querían bajar al 1%, y de hecho cuando yo seguía las discusiones en el Senado, oye, era una cuestión aberrante, aberrante. Ciertas personas de partidos políticos, básicamente de la derecha, decían, no, no pueden ser 10% porque se nos van a caer las listas. Oye, o sea, era un problema de sus listas, no era un problema de que no eran inclusivos, de que no se estaba cumpliendo con el artículo 29 de la Convención de la Participación Política. Y en ese Entonces, sentido, fue súper Vianey, fuerte ver que nos decían eso. Vianey, ahora en ese sentido, viendo en sí las cuotas y cómo están funcionando las leyes ahora como tal, preguntarle a Pablo lo mismo. ¿Cómo ves tú el escenario actual? Y pasando a también la participación de ciudadanas y ciudadanas en el proceso constituyente. Porque en Confluir, por ejemplo, nosotros hemos tenido propuestas para la participación durante el proceso, como un portal digital de interacción, semanas constituyentes, audiencias públicas. Sin embargo, en personas con discapacidad, esa participación podría ser un desafío. Entonces, en ese sentido, Pablo, ¿qué crees tú con respecto a estas cuotas y también con respecto al escenario para las personas con discapacidad como ciudadanos que necesitan participar en, en el proceso de la Convención Constituyente y la posible nueva Constitución? Gracias por la pregunta. Yo creo que tengo que partir por, bueno, agradecer la invitación, pero también aclarar que yo no soy una persona con discapacidad. Entonces, todo lo que yo diga no representa, ¿no?, el movimiento de las personas con discapacidad. Eso creo que en estos espacios es súper importante partir despejándolo, ¿no? Yo creo que la dicotomía, ¿no?, formal a través de candidatos constituyentes y eventualmente constituyentes y participación como ciudadanos es una falsa dicotomía en este caso. ¿Okay? Las personas con discapacidad van a poder participar como el resto de los ciudadanos en la medida de que el proceso constituyente durante el funcionamiento de la convención sea un proceso abierto y participativo. ¿Okay? Eso no es algo que esté garantizado, y yo sé que hay varias propuestas que pretenden hacerlo más inclusivo, pero yo diría que eso va a depender de la constelación de fuerzas que se produzca tras la elección. Tengo dudas y tengo pocas esperanzas de que lleguen constituyentes con discapacidad en un número importante, ¿no?, para representar ¿no?, en términos de presencia de personas con discapacidad en la convención, como para hacer una transmisión de sus voces, ¿no?, de su voluntad, de su experiencia, que creo que es importante, ¿no?, y no solo de sus intereses, ¿no?, porque estoy seguro que muchos de los sectores políticos que van a estar representados sí van a tener la intención, ¿no?, de hacer ver tanto los derechos como los intereses en este proceso, ¿no? Pero yo creo que hay un tercer aspecto que no es ni uno ni lo otro, que no tenemos que perder de vista y que yo creo que
quizá valdría concentrar como energías en que ese proceso, en que ese espacio, ¿no? Diera fruto, ¿no? Que es la necesidad del proceso, como cualquier proceso de toma de decisiones que va a tener un impacto en la vida de las personas con discapacidad, de que las personas con discapacidad sean consultadas, ¿no? Esa herramienta que nosotros la conocemos quizá a propósito de los pueblos indígenas, ¿no? A través de la consulta indígena, también existe en el caso de las personas con discapacidad y podría ser quizá el cascarón, ¿no? La estructura formal para un proceso en el cual, no obstante, no tengamos constituyentes con discapacidad o no tengamos una bancada de constituyentes con discapacidad relevante, y que el proceso constituyente no sea necesariamente abierto y permeable a la ciudadanía, ¿no? De tener una instancia en la cual las personas con discapacidad, no obstante, no en su calidad de constituyente, se hagan presentes en la convención y transmitan, ¿no? Esas experiencias que son únicas de las personas con discapacidad y que no es posible de reproducir a través de los ojos de personas sin discapacidad. Eso respecto del proceso, ¿no? La otra cosa que creo que es importante, ¿no? Es que lo que resta del proceso, y no ha sido el caso hasta ahora, ¿no? Sea un proceso pensado en que los espacios, las comunicaciones, ¿no? Los textos que se ocupen y se divulguen, ¿no? Sean a través de medios y formatos accesibles e inclusivos, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, si vamos a estar pensando en que las deliberaciones de la convención van a ser transmitidas por streaming, ¿no? Que es una de las demandas, ¿no? de la accesibilidad y de la publicidad, ¿no? Sería interesante, ¿no? Que tuviéramos también, por ejemplo, un intérprete en lengua de señas, ¿no? Ese tipo de acción, ¿no? No siempre, siempre. Bien, en ese sentido, y tomándonos de lo que nos dijo Pablo, tú como persona, como abogada y persona sorda, ¿cuál crees tú que serían otros dispositivos, formas, algo que agregar a cómo hacer más participativo este proceso para personas con discapacidad o cómo llegar a las voces de personas con discapacidad en el proceso, como dice Pablo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero que es importante entender que los candidatos, personas con discapacidad, personas sordas, ya igual están haciendo historia en el solo hecho de estar participando en estas candidaturas. Ahora, lo que yo veo es que también estamos aprovechando de participar en los debates, en la incidencia con la gente, en los live, estamos mostrando nuestros temas. Entonces, y podríamos avanzar mucho camino mostrándole a otros candidatos cuáles son nuestras realidades y ellos se impresionan mucho y yo sé que toman nota y esperemos de que por lo menos también poder lograr esta toma de conciencia en los otros candidatos. Lo primero. Lo segundo es que los 155 constituyentes van a crear un reglamento. Y en este reglamento se ha dicho muchas veces de que van a tener que poner la consulta y la participación ciudadana. Ahora, en mi experiencia, como tú dices, como abogada, en mi experiencia hay un serio problema, por lo menos a nivel de Congreso, a nivel del Congreso que tenemos ahora, es que las consultas se hacen solamente para los grupos que están en la región metropolitana, porque lamentablemente ir a participar, ir a hacer incidencia, significa vivir en Valparaíso, vivir en Santiago. Yo vivo en el norte de Chile y nuestra realidad como personas sordas o personas con discapacidad es totalmente diferente en nuestras interseccionalidades, porque no solamente estamos en una situación de discapacidad, sino que tenemos personas con discapacidad de los pueblos indígenas, personas con discapacidad
que son de los pueblos indígenas y además son mujeres. Tenemos además mujeres que están siendo víctimas de violencia. Tenemos, por ejemplo, a lo mejor menos oportunidades de acceder a la academia, menos oportunidades de que nuestros intérpretes, por ejemplo, se puedan capacitar a nivel de academia. Eh, por ejemplo, bueno, tú, Mario, conoces un poco más la cultura sorda. Tú sabes que en la cultura sorda existen las variantes diatópicas, que hay cosas que funcionan, que son características de las comunidades sordas regionales, y a lo mejor tener un intérprete de Santiago, por ejemplo, a lo mejor no va a servir para ciertas interseccionalidades en donde también tienes que considerar, por ejemplo, en mi región no hay escuela para sordos, entonces tampoco está esa base, ese centro en donde se reúne lo cultural, lo lingüístico, a donde se acude en el ámbito de la educación, no existen esas cosas. Entonces me preocupa mucho que espérame, no me interrumpas, por favor, me preocupa mucho que esta participación ciudadana en la constituyente vuelva a replicar esos errores que se han cometido a nivel de Congreso. Ahora se ha hablado mucho de que los constituyentes van a ser itinerantes, que van a estar viajando los grupos, que van a estar viajando a través de las regiones, y eso sería algo muy bueno. Yo lo que les digo a las personas con discapacidad, a las personas sordas, que igual este proceso nos está ayudando a conocer muchos temas, pero también tenemos que crear nuestras mesas de incidencia, nuestras mesas de trabajo. Nosotros tenemos un grupito chiquitito que se llama Derechos Humanos Sordos, y en este grupito trabajamos el tema de la educación y el tema de derechos humanos, y la idea nuestra es hacer lo mismo que hicimos cuando logramos la ley que reconoció la lengua de señas, trabajar juntos y empezar a hacer una incidencia, conversar con nuestros constituyentes. Una cosa buena que aprendimos con el proyecto de ley, aprendimos a hacer lobby, a molestar por Twitter, a mandar correos, a pedir de entrevistas, a hablar con personas que conocen. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Esas son las cosas que me preocupan. Ok. Bueno, quiero tomarme lo mismo que dijo Vianney en sentido de cuáles son los desafíos que ella ve, en particular en la población sorda, por ejemplo. Y también hay barreras que presentan otras personas con otros grupos dentro de personas con discapacidad. Y en ese sentido ahora vamos a pasar como a como al siguiente tema, que es el contenido en sí de la nueva constitución, o cómo la nueva constitución podría cambiar los derechos o cómo viven personas con discapacidad hoy en Chile. En ese sentido, y recogiendo la experiencia que nos contó Vianney recién de los desafíos que tienen las personas sordas, Pablo, tú en tu experiencia, ¿de qué manera esta nueva constitución podría hacerse cargo de parte de estos desafíos y de esta problemática? Y ¿cómo se puede hacer en el fondo? ¿Será mediante la inclusión de principios, de garantías, de obligaciones internacionales? Tú que tienes más experiencia, y también luego le voy a preguntar a Vianney lo mismo. Así que Pablo, no sé si tú nos puedes comentar de qué manera se logra. Ya, hay una parte que en algún sentido es técnica, ¿no? O jurídica, ¿no? Y que podríamos discutir, ¿no? ¿Qué derechos podrían ser más sensibles a incluir cláusulas específicas dirigidas a hacerlos, a eliminar barreras en el ejercicio de esos derechos que afectan a personas con discapacidad? ¿Okay? Y en ese sentido es lo más común en el derecho comparado, ¿no? Es incluir cláusulas específicas en los derechos sociales, ¿no? Derecho a salud, derecho a educación, ¿no? Para simplemente recordar al Estado, ¿no? Estas personas tienen que tener una atención preferente o una atención especial, ¿no? Es necesario prestarles una atención. La otra cosa que se tiende a hacer en el derecho comparado es incluir en la cláusula de igualdad de una constitución, ¿no? Ya sea en términos del derecho a la igualdad o en una cláusula que esté en la declaración de principios de la constitución, incluir a la discapacidad como una categoría especialmente protegida, ¿no? Y luego, en términos de derechos civiles y políticos, también hay ciertos
ciertas adecuaciones que se pueden hacer. En particular, a mí me preocuparía la eliminación de las distinciones odiosas que existen hoy en la Constitución que afectan a personas con discapacidad en el caso del ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Que es la única, de manera velada, pero la única mención que hace la actual Constitución a las personas con discapacidad cuando dice que las personas que están interdictas por demencia ven suspendido su derecho a sufragio, ¿no? Eso creo Lo único, que sí, sí tienes razón, es lo único. deberíamos intentar eliminarlo, ¿no? Y una cuarta cosa que podemos encontrar en las constituciones comparadas, y insisto que esto es una cuestión, digamos, esto no asegura ninguna transformación social, ¿no? Esto es simplemente mirando qué es lo que han hecho las constituciones en los últimos 30 años respecto a los derechos de las personas con discapacidad, cómo ellas han, y en los últimos 30 años, sí ha habido una transformación en el horizonte constitucional comparado en este sentido, ¿no? Entonces, las constituciones más contemporáneas tienden a incluir a las personas con discapacidad como un especial foco de atención. Y entonces, en una última cosa, hay una serie de constituciones que son vistas como, en algún sentido, como las más progresistas en estos ámbitos que contemplan una regulación especial, por ejemplo, un título especial, ¿no? Especialmente relativo a las personas con discapacidad, ¿no? Y establecen, ¿no? Principios que muchas veces toman de la Convención y establecen, digamos, en ese párrafo especial las especificaciones respecto a los otros derechos, en vez de hacerlo en los derechos en particular, lo hacen aglomerado en una disposición o una sección para personas con discapacidad. La otra cosa que yo tendría especial atención, esto es como soñando también, ¿no? Idealmente que pudiéramos tener este tipo de preocupaciones en el debate de la Convención. Y la otra cosa que yo tendría especial atención es no retroceder, ¿no? Nosotros tenemos una cláusula de incorporación de tratados internacionales y para las personas con discapacidad la Convención es muy, muy importante porque ha sido el principal empuje, especialmente en el tercer mundo, del movimiento de personas con discapacidad, que es bien inclusiva, ¿no? Y nosotros sabemos que los gobiernos de derecha el último gobierno han tenido algunos conflictos con esta apertura de Chile hacia el reconocimiento de derechos humanos. Han incluso puesto sobre el tapete la idea de, en el fondo, limitar la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? Dicen que es una ideología, dicen la ideología de los derechos humanos, ¿no? Retirar, no firmar, por ejemplo, el Pacto de Migrantes, ¿no? Son en algún sentido un camino que ha estado recorriendo la derecha hacia y que podría perfectamente explotarlo en una convención constituyente para limitar esta cláusula de reconocimiento de tratados internacionales que yo creo que sería terrible, ¿no? Sería incluso, Okay. si tú me decís qué es preferible, bueno, preferible no retroceder que avanzar. Ok, disculpa interrumpirte, Pablo, pero quería en ese mismo punto preguntarle a Vianey si ya está, bueno, quiere adicionar cuál es su visión con respecto a esto. Pablo nos dio varias, no sé si ideas, pero varias dimensiones de cómo ingresar o cómo tienen que estar representadas las personas con discapacidad en esta nueva constitución. Pero ¿cuál es tu idea? ¿Qué opinas tú con respecto a esto mismo? Bueno, mi idea tiene dos aristas principales. La primera, decimos de que esta constitución no va a comenzar en una hoja en blanco, que esta constitución va a empezar con los tratados internacionales de derechos humanos. Y la segunda cosa que decimos siempre, que nuestra constitución debe dedicar por lo menos un capítulo pequeño a los grupos prioritarios. ¿Por qué es importante? Porque es la forma de, digamos, escribir, dejarlo en forma expresa los derechos humanos de los grupos prioritarios. Hablemos de los niños, niñas,
adolescentes. Por ejemplo, Pablo debe saber que en el Congreso se estuvo discutiendo 5 años para que se reconocieran las garantías mínimas de la Convención de los Derechos del Niño en una ley. O sea, era una cosa que, porque nosotros lamentablemente en Chile tenemos como una convención, ¿cierto? Ratificamos una convención, pero es una verdadera batalla hacer que esta convención sea, digamos, aplicable. Nosotros vamos al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución y por ahí nos vamos agarrando para poder aplicar la convención, pero es importante expresarlo. Entonces yo pienso que al poner estos grupos prioritarios y los principales, digamos, derechos humanos que se consignan en los tratados internacionales del niño, de los jóvenes, de los adultos mayores, de las personas en movilidad humana, de las personas con discapacidad, es trascendente que podamos escribirlos, transcribirlos y ponerlos. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que puede pasar? Es que, por ejemplo, ahora justamente estaba mirando acá la Constitución de Ecuador, por ejemplo, trabajaron muy bien en la parte de ir incorporando estos derechos, ¿cierto?, a los grupos prioritarios, pero también hace un reconocimiento expreso de los instrumentos internacionales para hacer, y eso que dice que son garantizados. Le ha puesto la palabra de la garantía a estos instrumentos internacionales en el artículo 10 de la Constitución de Ecuador, pero fíjate cómo si no estamos incidiendo ahí, si los que sabemos, por ejemplo, el tema de la capacidad jurídica, si los que sabemos no estamos encima, también se pueden cometer errores porque es una cosa terrible que en Ecuador, respecto a la capacidad jurídica, dice, todos son capaces salvo que tenga una interdicción judicial. ¿Me entiendes? Entonces, tú dices, pero si la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por el artículo 10 de la Constitución de Ecuador, debería tener la capacidad jurídica, pero resulta que en otro artículo le pone expresamente de que una persona deja de ser capaz por interdicción judicial en la misma Constitución. Entonces, esa clase de cosas a nosotros no se nos puede pasar. Ahí, quienes somos abogados, quienes somos comunidad, quienes somos organizaciones de personas con discapacidad, personas sordas, tenemos que juntarnos todos y tenemos que estar encima para que esas cosas no vayan a pasar. Pero tiene que ser con mucha fuerza, con mucha incidencia, porque si no, imagínate que la Constitución diga que podemos ser interdictos judicialmente, o sea, lo que tú decís, un retroceso, pero súper ultra retroceso en términos de lo que es la capacidad jurídica. Entonces eso es lo que me preocupa, Pablo, me preocupa y de que estemos encima, porque a ti te debe haber pasado, no sé, yo voy a los juicios y la gente de los tribunales no conoce la convención, no conoce la convención, los jueces no conocen la convención. Yo por lo menos ya he tenido unas 2 discusiones más o menos un poco fuertes con juezas en medio de una audiencia porque no quieren dejar entrar a las intérpretes. O sea, imagínate. Entonces yo empiezo como loro a decir, de acuerdo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el artículo el artículo tal, la 20.422, no lo conocen. Y lo peor es que no existe un protocolo. Sabes tú que yo terminé súper estresada a fines del año pasado, súper estresada, pensando en la cantidad de causas en procesos, audiencias que se habían llevado con personas sordas sin intérprete. Audiencia tras audiencia sin intérprete. O sea, podría pedir una nulidad de todo eso, ¿me entiendes? Es increíble, pero estamos muy mal, muy atrasados. Por eso la Constitución es fundamental que estemos ahí incidiendo. Ok, muchas gracias, Vianey. Bueno, vamos a pasar a la última parte de nuestro conversatorio, se nos ha pasado el tiempo volando. Y tenemos esta última parte en relación a que conocemos estudios de personas del aporte de personas con discapacidad, por ejemplo, en el ambiente laboral. Por ejemplo, hay estudios que dicen que cuando hay una persona con discapacidad inserto dentro de un grupo de trabajo, hay un mejor clima laboral, por ejemplo, dentro del grupo de trabajo. Existe evidencia respecto de eso, pero ¿cuál según ustedes sería el aporte específico que ven en que hayan personas con discapacidad
escribiendo la nueva constitución o dentro del proceso que nosotros, que la población general o toda la población logre que sean visibilizados? ¿Cuáles ustedes ven que es lo positivo y lo favorable en que estén las personas con discapacidad dentro y que otra persona no lo pueda cubrir en el fondo? ¿Qué creen ustedes que es un valor importante que va a ocurrir ahí cuando estén las personas con discapacidad dentro? Pablo primero, Vianney, cualquiera de los dos que quiera responder. O que yo, si quieren, yo creo que este es un tema medular, ¿no? Y tiene que ver con una cuestión de experiencia, ¿no? Vivimos en una sociedad diseñada por y para las personas sin discapacidad, ¿no? Yo diría que la analogía con el patriarcado, ¿no? Con una sociedad machista es perfecta, ¿no? Vivimos en una sociedad diseñada por y para hombres. Y también vivimos en una sociedad diseñada por y para personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, incluso cuando nosotros vamos con nuestras mejores intenciones, ¿no? A intentar solucionar lo que nosotros consideramos los problemas de las personas con discapacidad o eliminar las barreras para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos, ¿no? Nosotros no vamos a poder tener ese conocimiento, esa capacidad que tienen las personas con discapacidad, dada su experiencia, ¿no? Dada digamos, su capacidad epistémica de conocer diferente de nosotros, y que no siempre nos van a sorprender. Siempre con una persona con discapacidad al lado, nos va a hacer ver que lo que nosotros damos por sentado no es algo que deberíamos dar por sentado, ¿no? Y esto yo creo que es importante vincularlo con dos cosas. Uno, con que nosotros no podemos solucionar los problemas de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen que ser parte presente de esa solución, de ese proceso de solución. Y este proceso va a incluir la constitución, el proceso constituyente, pero es un proceso de transformación social, digamos, más amplio y de más largo aliento. No solo tiene que ver con una transformación de las instituciones jurídicas, ¿no? Sino que tiene que ver con una transformación, ¿no? Social más profunda y de las actitudes de las personas también. Y la otra cosa que yo diría que es importante de su participación es que la participación de las personas con discapacidad o puede hacernos ver, ¿no? Que nosotros también somos personas que somos personas dependientes. Nosotros también somos personas que dependen de la asociatividad, dependen del cuidado, ¿no? Que somos vulnerables, ¿no? Y en algún sentido creo que pueden contribuir, ¿no? A desmantelar, su participación puede contribuir a desmantelar la idea de que cada uno se tiene que rascar con las propias uñas, ¿no? De que todos deberíamos ser considerados independientemente, que la carrera por la vida es una carrera por maximizar, ¿no? Experiencias, por ser más rico, tener más logros, ¿no? Creo que eso puede ser, digamos, una contribución a la vida de cualquier persona que interactúa con una persona con discapacidad, pero también puede ser una contribución específica al proceso constituyente, ¿no? Hacernos conscientes, por ejemplo, que la demanda por derechos sociales, ¿no? Por resguardar mínimos vitales para que las personas que no pueden pagárselos por sí mismos sean ayudadas por la comunidad. Creo que es algo que las personas con discapacidad, que tienen que recurrir muchas veces a alguien que está a su lado para realizar ciertas cosas que simplemente no pueden realizar solas, ¿no? Pueden enseñarnos, ¿no? Pueden reforzar esa idea de que, bueno, como comunidad debemos ayudarnos unos a otros. Excelente.
Muchas gracias, Pablo. Vianey, la misma pregunta para ti. En el fondo, ¿cuál crees tú que es el valor de que existan personas con discapacidad dentro de la Convención Constituyente? Bueno, yo creo que el aporte que vamos a hacer las personas sordas y las personas con discapacidad es primeramente, digamos, mostrarle a las personas de que en este proceso se debe otorgar una humanización de las personas. Y esta humanización de las personas es el punto de partida categórico para la dignidad. Porque cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de dignidad de todos y cada una de las personas. El derecho, la Constitución, no le va a crear la condición de persona, porque somos personas. O sea, eso es lo que les falta entender a las personas, somos sujetos de derecho. Si logramos, tenemos que lograr primeramente este cambio de paradigma. La dignidad significa que soy un sujeto de derecho. Por ejemplo, tú recién hablabas del tema del trabajo. Ya, hablemos del tema del trabajo. ¿Qué es lo que significa tener un trabajo digno, un trabajo decente? En Chile creamos, ¿cierto?, la ley de inclusión laboral, sí, al 1%. Ya ahí empezamos con un problema comparándonos con otros países. Países como España tienen una cuota, digamos, de inclusión del 7%. ¿Ya? En países como Argentina es del 4%, en países como Brasil es del 2 al 5%, dependiendo del tamaño de la empresa, pero esos mismos argumentos se dieron mientras se discutía este proyecto de ley y se bajó al 1%. Y después empezamos a decir, bueno, peor es nada. Y ni siquiera es una ley de inclusión, no es una ley de inclusión, simplemente es una ley de cuotas. Una ley en donde se haya, bueno, le vamos a abrir la puerta y listo. Tenemos que recordar que el artículo 27 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad decía en igualdad de condiciones que los demás. Nos decía que nosotros teníamos el derecho a ganarnos la vida y a elegir el trabajo. Pero eso no se está dando con esta ley, ¿cierto? No hay derecho a elegir el trabajo. De hecho, hay personas con discapacidad que están calificadas, pero realmente están tomando trabajos que no están a la altura de su calificación. Y eso es los poquitos, digamos, que han logrado alcanzar esta educación superior, esta formación. Ahora, ¿cuál es el problema que se nos presenta? Lo que subyace a la Constitución es una lógica de mercado. Es una lógica de mercado la que tenemos ahora. Entonces, cuando se crea esta ley de inclusión, le decimos a los empleadores, ¿sabe qué más? Si usted no puede cumplir, usted le puede dar donaciones a fundaciones que capacitan a personas con discapacidad o que trabajen con personas con discapacidad. Sale esa ley y empiezan a aparecer decenas de fundaciones que se crearon única y exclusivamente para recibir esos fondos públicos. Eso se llama usufructuar fondos públicos. Y más aún, como son nuevas fundaciones que se crean para obtener esos dineros, no tienen idea de cómo trabajar con las personas con discapacidad, como intermediarios, con mecanismos de inclusión que sean acertados. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que no hay procesos de inclusión. O sea, se crea una ley, pero ni el empleador ni la persona con discapacidad saben a dónde están. Como se dice, no sabemos a dónde estamos parados, no sabemos qué hacer. O sea, ya te abrí la puerta y ahora qué. Y no existe una fiscalización, hay la inexistencia de una política pública con estándares para aplicar la normativa y que le diga al empleador, sabe que con las personas con discapacidad usted va a hacer esto, esto va a ser la infraestructura, esto va a ser la accesibilidad. ¿Por qué? Porque el empleador todavía está como este pensamiento de la homogeneización del trabajador, el hombre medio, como le decimos en derecho, la homogeneización que atenta contra la equidad y la equidad de las oportunidades que deben tener los distintos trabajadores. Y eso no aplica solamente a las personas con discapacidad. Esta inequidad, esta homogeneización del trabajador también nos afecta a las mujeres. Por ejemplo, aquí en Calama hay un movimiento que son las mujeres mineras.
un grupito de mujeres que empezaron a tomar estos empleos que normalmente se adjudicaban a las personas de género masculino, y estas mujeres ahora están manejando estos camiones gigantes, maravillosos, y en cuanto a que se convirtieron en superpoderosas. Pero imagínate cuando yo les dije, bueno, ahora nos tocan las mujeres sordas, vamos a ir a trabajar a la minería. Ah, pero ustedes no pueden. No, nosotros también. Si los mismos argumentos que daban para que no entraran a trabajar las mujeres, se los daban a las personas con discapacidad. Yo les decía, oye, pero si en la fundición todos trabajan con esos medios audífonos les ponen unos tapones especiales porque el ruido los puede dejar sordos. Bueno, con nosotros no hay problema porque ya estamos sordos, así que somos los trabajadores ideales para ese trabajo. Y me quedaron mirando así, wow, tienes razón, ¿me entiendes? O sea, es eso, al poner la barrera al tiro de poner, cuando podemos pensar en cómo las personas con discapacidad vamos a aportar. El trabajo es un deber y un derecho, es un deber y un derecho social. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como decía Pablo, las experiencias, las cosas que se viven, las tienen las personas con discapacidad, porque hay como un ideal, hay como una palabra bonita, ¿cierto? Hay como todo este discurso inclusivo, pero que al final no aplica, ¿me entiendes? Entonces, las personas con discapacidad, las personas sordas, tenemos mucho que aportar como ciudadanos, como participantes activos. Yo te comentaba hoy día me comentaba antes a ti que hoy día pasé una rabia, porque tú sabes que hay un programa muy simpático que se llama Chile Delibera. .cl, ¿te suena? Es un programa en que está la tribu, la Universidad de Stanford, la Universidad de Chile, la Católica, está el Senado de la República, un grupo bonito que van a llamar a personas, ¿cierto? Y a las 400 personas seleccionadas le van a dar 50.000 pesos para participar en este proceso deliberativo. Y estas 400 personas van a dedicar 3 días, 6 horas diarias a deliberar y van a hacer como este estudio, esta evaluación. ¡Wow! Y llegó a mi casa y yo dije, voy a participar. Los y las 400 Chile Delibera. Súper feliz. Y mira lo que dice Pablo, porque yo digo que tú tienes que tener una idea de cómo vamos a hacer esto. Dice, quienes tengan dificultades para conectarse a Internet podrán hacerlo desde computadores en su municipalidad. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Oh, wow, damos una solución, hay convenio con la municipalidad. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas de la actual plataforma de deliberación nos impiden considerar a las personas en situación de discapacidad auditiva. ¿Cómo te cae? En la carta firmada por el presidente de la HM, la presidenta del Senado, el rector de la Universidad de Chile, esto es discriminación explícita. O sea, todos los ciudadanos de Chile pueden ser elegidos entre los 400 de Libera, pero menos nosotros las personas con situación de discapacidad auditiva. ¿Qué significa? Es discriminación. ¿Por qué no vamos a participar en este proceso nosotros? Oye, me van a decir, que el problema es las limitaciones tecnológicas, por favor. Tú ahí estás viendo cómo yo en esta situación no soy una persona sorda, porque estamos acá interpretando, estamos todos conversando bien. Oye, ¿de qué estamos hablando? Y esta clase de cosas no debería pasar, ¿me entiendes? No debería pasar. Pero siguen pasando, o sea, yo es como que le paso rabia todos los días. La gente que me conoce sabe, la viene y está pasando rabia de nuevo. Porque de verdad que parecimos discos rayados todo el tiempo, repitiendo lo mismo y lidiando con lo mismo. Ahora tú Bueno, esperamos que son de las personas con discapacidad, son de las personas sordas, es verdad, pero necesitamos este grupo de aliados que nos apoyan, las personas que colaboran con nosotros, que nos den sus enseñanzas, sus conocimientos, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú eres abogado, has investigado un montón sobre el tema de la capacidad jurídica y estoy segura que en el proceso constituyente, si quieren poner un artículo como el de la Constitución de Ecuador, yo creo que te vamos a necesitar para decir, oye, no, pues mira las investigaciones, ¿me entiendes? Entonces necesitamos trabajar
todos juntos para lograr, y como yo como persona sorda, persona con discapacidad, empoderarme, pero muchas veces voy a estar inseguro porque a lo mejor no voy a saber muy bien cómo lidiar en ese proceso, entonces se necesitan los colaboradores y los aliados. Este es un espacio para eso, así que vamos a confluir para que la nueva constitución, estas demandas y todo lo que nos cuentas, Vianney, sea realmente considerado, porque en verdad uno lo ve como una anécdota, pero son cosas que marcan la vida de personas y que tendríamos que ser iguales ante la ley con los mismos derechos. Así que muchas gracias, Vianney, por tu experiencia y por tus comentarios. Estamos llegando al final de este conversatorio, aunque no lo crean, ya estamos en el fin, pero sino antes hacer algunas preguntas. Hay una pregunta y esperamos que hay dos, con respuestas cortas porque estamos en la hora, pero la primera es en relación a si ya se avanzó en la inclusión formal de personas con discapacidad en la lista constituyente. ¿Qué opinan ustedes de asegurar cuotas en el sistema político, similar a lo que se está haciendo con los pueblos originarios? ¿Eso ya está ocurriendo? ¿Qué opinan ustedes de eso ya? ¿Qué está pasando en ese tema? ¿Puede repetir, por favor? Sí, actualmente Estaba leyendo la existe pregunta y buscando la respuesta. un... Sí, lo siento. Existe un proceso que se está llevando con asegurar cuotas para pueblos originarios, pero no sabemos si ha avanzado o no la discusión con respecto a personas con discapacidad. Solo sabemos del 5% de cuotas para los partidos políticos, pero no sabemos si existe algún otro avance en ese sentido. ¿Quieres partir yo? Hay que Quien distinguir. quiera de los dos. Hay que Sí, distinguir. explícalo, Pablo. Estamos enfrentando las reglas que van a afectar la convención. ¿Okay? Respecto de la convención, vamos a tener lo que se llama escaños reservados, que es distinto de las cuotas electorales, ¿no? Los escaños reservados aseguran un resultado. ¿No? Hay un número de escaños determinado en la convención que tienen un nombre, digamos, de escaño indígena, ¿no? ¿Cómo se llenan, ¿no? Es una cuestión que involucra a personas indígenas. En cambio, las cuotas electorales, como ha sido históricamente en el caso de Chile, las cuotas de mujeres, ¿no? Exigen que dentro de las listas, ¿no? Hayan un número determinado de candidatos con esa característica. Y este es el caso de la población con discapacidad, cómo va a ser representada en la Convención Constituyente, ¿no? Entonces, es posible, y ojalá eso no pase, que no llegue ninguna persona con discapacidad a sentarse en la Convención. ¿Okay? Otra pregunta diferente es cómo se está pensando reformar o diseñar, ¿no? El proceso político ordinario, ¿no? Cómo vamos a componer el Congreso Nacional. Ya entendí, ya. En el futuro, y yo creo que esa es una pregunta que no tiene demasiado sentido hacerla hoy en día en el Congreso, ¿no? Porque justamente esa es una de las cosas que se van a discutir en la Convención Constituyente, ¿no? Y ahí yo diría que la composición paritaria de la Convención va a invitar a que esa participación femenina importante sea replicada en la institucionalidad que la Convención diseñe. El aseguramiento de cuotas de personas indígenas también va a hacer esa invitación, ¿no? En la medida que, por ejemplo, las personas que ostenten esas cuotas indígenas pueden eventualmente negociar sus votos para la conformación de ciertas mayorías con la condición, ¿no? de un aseguramiento de derechos de participación más potentes para el proceso político posterior, ¿no? Yo creo que estamos bien distantes, pese a que el tema se puso sobre la mesa con la incorporación de cuotas electorales en el caso de las personas con discapacidad. No tengo conocimiento de que hayan propuestas para asegurar
escaños reservados para personas con discapacidad. Y eso tiene un aspecto problemático que creo que en un comentario del chat se mencionaba, ¿no? De cómo esas cuotas o escaños reservados pueden reflejar la diversidad de formas de vida que existen bajo el concepto personas con discapacidad, ¿no? Creo que esa diversidad supone un tremendo desafío para garantizar cuotas de discapacidad, ¿no? Con ese apellido, ¿no? Entiendo. Vianey, ¿quieres aportar algo a esta pregunta que nos hicieron desde el chat? Sí, hay una persona comentando sobre este tema de las fundaciones que se han creado. Es que estaba buscándole acá, hay un informe que se publicó en febrero de este año, que se hizo una investigación completísima y te lo estoy buscando para que tú lo puedas buscar y veas el sustento, digamos, ¿cómo se llama? El respaldo que te muestra la cantidad de fundaciones que, que están recibiendo estos fondos por las medidas alternativas que se dieron a los empleadores. Si me das un poquito más de rato, lo voy a encontrar porque me lo mandaron por WhatsApp y lo vi de una Si sola. gustas, Vianey, a nosotros, si te parece, Vianey, a nosotros en Confluir nos gusta mucho la evidencia, así que nos puedes enviar la evidencia, nosotros la compartimos Ya, ¿y tú lo ahora puedes compartir? en el link. Yo te mando un O documento, ya, después en el genial. correo. Genial. Ya, En es un el, documento sí, completito. el correo igual se Les puede sugiero compartir que porque los lean. tenemos a nuestros invitados Sí. registrados. Es un documento que hace Tenemos un análisis otra muy pregunta, la profundo del última. cumplimiento de la ley de consumo. Entiendo. Entonces vamos a hacer eso y ahora Sí, sí, eso te estaba comentando que te lo voy a mandar. Es un documento muy profundo que analiza el cumplimiento de la ley de inclusión y ahí sale el tema de las fundaciones y lo que estábamos hablando. Se nos fue, se nos cayó. Va a volver, va a volver. Oye, ya sigamos. ¿Te escuchamos? ¿Lo escuchamos? ahora sí volví, lo siento, me caí. Ahí En un está, lugar con Mario, internet medio te inestable, caíste, pero Mario. estaba comentando bien ahí. Tenemos la última pregunta que era con respecto a algunos como elementos súper importantes dentro del tema para las personas con discapacidad, por ejemplo, las personas que tienen dependencia, al cuidado que tienen que tener algunas personas con discapacidad, al acceso especial en salud, en educación, por ejemplo, este acceso o esta atención especial eh, puede ser cubierta en una constitución o este paraguas en el fondo es muy general para que estos derechos o esta especialidad sea asegurada? O sea, yo creo que la incidencia debe ser en cada capítulo y en cada artículo. Y a medida que vayan apareciendo los capítulos y los artículos, ahí tenemos que estar atentos para incorporar al tiro, en ese minuto, incorporar al tiro digamos, los preceptos que van de conformidad con la convención, pero que tienen relación con los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Yo no creo que vaya a ser un solo capítulo de las personas con discapacidad y nos olvidamos, ¿no? Tenemos que estar incidiendo en cada capítulo y lo vamos revisando porque como personas que trabajamos todos los días con las personas con discapacidad, y creo que no solamente yo, sino todos los asistentes acá, a nosotros nos va a hacer ruido, como dicen, a mí me va a hacer mancha, a mí me va a hacer mancha cuando aparezcan estas cosas, estos preceptos y digamos, hoy no, pero cuidado, las personas con discapacidad, yo le agregaría, yo usaría esta palabra, eso es muy importante. Hay una cosa importante que yo he visto mucho en la ley 20.422, que se usa mucho la palabra promover, 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 respetar. Esas palabras no nos sirven.
Entonces, a veces vamos a tener, a lo mejor no vamos a decir explícitamente personas con discapacidad, pero vamos a usar el verbo garantizar. Y la garantía, la palabra garantía, hoy día en la mañana estaba explicando eso mismo, significa un derecho fundamental con resguardo del Estado. El Estado está obligado a cumplirlo. Tú le exiges al Estado que lo cumpla. Cuando le exige al Estado que lo cumpla, se fiscaliza, se sanciona. Pero si tú le pones promover, incentivar, respetar, queda así como suena bonito, pero es como, yo me imagino un Estado haciéndole así como los plumeros, así, seamos inclusivos, pero hasta ahí nomás, o sea, por eso tenemos que ser habilos, por eso digo que las personas con discapacidad tenemos que juntarnos con ustedes, contigo Mario, contigo Pablo, y yo varios de los que están en este grupo, algunos los conozco, que sé que tienen harta experiencia en sus áreas y tenemos que estar como atentos todos, no podemos dejar que el proceso se nos vaya de las manos. Tenemos que estar atentos y decir, esa palabra no, ese artículo no, ese capítulo no. Excelente, Vianney. Vamos a intentar confluir en eso. Paula, ¿algún comentario con respecto a lo que dijo Vianney o a la pregunta que nos hicieron? Sí, brevemente. Yo creo que esa es justamente una de las cosas que va a estar en el medio de la discusión constituyente, ¿no? ¿Qué tanto detalle va a ser incluido en las distintas disposiciones? Yo me temo que no va a existir, o sea, que no va a haber tanto detalle, pero estoy aventurando, ¿no? No tengo información privilegiada. Y en ese sentido, yo creo que el ejercicio, es posible hacer un ejercicio que no es tan demandante de decir, mire, el derecho a la salud, que está garantizado para todos, ¿no? También tiene que estar garantizado con las particularidades que tiene que tener para las personas con discapacidad. Esa mención no le está exigiendo nada terrible, nada excepcionalmente demandante. No, pues tienes que ponerle, mira, garantizado el derecho a la salud debe ser accesible, listo, pero no aseguramos de poner esa palabra. Eso por un lado. Y lo otro es que yo creo que la inspección de la cual habla Vianney, ¿no? Vamos a tener que ir a revisar cada disposición, a ver si cumple estándares de la convención, ¿no? Puede ser hecha. Exacto, eso es la idea. Puede ser hecha muchas veces con goma de borrar, ¿no? Esta es una disposición, esta forma de mirar el ejercicio de determinado derecho es una forma que establece una barrera, establece una discriminación que es innecesaria y que está puesta ahí solo por inadversión, ¿no? Entonces podemos simplemente borrar eso y ponerlo de una manera que sea neutra para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esa combinación yo creo que es plausible que se dé, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Vianney por sus excelentes comentarios, respuestas. Creo que este conversatorio estuvo súper interesante y aprendimos, me incluyo mucho. Así que, bueno, esperemos que salga, que esto tenga frutos en el futuro en la nueva constitución. Y agradecemos a todos los participantes, se unió varias gente, así que muchas gracias. Gracias a ustedes dos, gracias a Macarena Nieto por interpretar y gracias también a Confluir que confiaron en este tema como uno de los primordiales a tratar en este proceso previo a la nueva constitución. Así que muchas gracias a todos. Eso, que estén muy bien y vamos a enviar en los correos que pongan, en los mensajes, el adjunto que prometió Vianney. Así que ahí estamos en contacto. Sigan el siguiente ciclo, la siguiente sesión del ciclo Confluir Constituyente. Nos vemos pronto. Un abrazo y ahora pueden comenzar a desconectarse. Muchas gracias a los invitados y Macarena. Adiós, gracias.